fuerza divina los bendiga. De nuevo estamos aquí con esta misión de transmitirle la verdad de lo que está aconteciendo en nuestra nación de la República de la Dominicana. En vista de que hemos sido objeto de un secuestro de nuestra democracia, lo digo abiertamente y claramente, nos han secuestrado la democracia, incluyendo, por supuesto, la toma de la prensa nacional dominicana, en sentido general. Y podemos integrar a esa prensa nacional dominicana a las comunicaciones alternativas que se hacen por medio a estas redes sociales. Quiero transmitirle acontecimientos que se están dando, pero que veo que no lo están reseñando los medios tradicionales y convencionales. Esos acontecimientos son determinantes para el futuro de nuestro pueblo, el futuro inmediato que nos encontramos debatiendo en este mismo momento, en este instante. Lamentamos mucho que no vemos en el horizonte de la nación personajes, líderes, con las suficientes calidades como para advertir al pueblo lo que se encuentra sucediendo. Nos están queriendo, intentando robar, hurtar, secuestrar el destino providencial que poseemos. Ya no importa incluso nuestra historia, ya no importa el sentido de esa historia trascendental que se ha apropiado por tanto tiempo, por décadas, de nuestra nación. Incluso ya no vemos que se están resaltando esos valores patrios, mucho menos los valores espirituales. Porque para muestra solamente basta tirar una mirada a todo lo que está aconteciendo en cuanto a la degradación de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestros valores, tanto éticos, tanto los valores patrióticos como espirituales. Para mí es muy lamentable y muy preocupante esta situación, porque ¿para qué existimos como dominicanos? ¿En qué nos intentan convertir? ¿Hacia dónde nos quieren dirigir? Entonces, por esta razón, estamos nosotros haciendo este esfuerzo, ya que ningún medio de comunicación local dominicano nos abre las puertas, no importa que se la toquemos. No nos permiten interactuar. Este pueblo sabe quiénes somos, pero como ahora estamos en una línea, como siempre lo hemos estado, pero antes al menos se cubrían un poco. Pero en vista de que el tiempo ha pasado y ellos se han reorganizado, reagrupado, se han reacomodado a esos intereses que son contrarios al interés nacional, pues ya nosotros no poseemos espacios en esos medios tradicionales, televisivos, escritos, radiales y de los grupos empresariales que están detrás de muchos medios alternativos de las redes sociales. Y yo lo que voy a comunicar en el día de hoy es precisamente lo que aconteció el pasado lunes 29 de septiembre. Porque le voy a dar la siguiente frase. Cáptenla, grábensela muy bien. El futuro geopolítico de la humanidad lo está definiendo el oro. Muy bien, el ministro de Energía y Minas, en un encuentro que tuvo, uno de esos espacios que ellos mismos han creado y han diseñado para ellos retroalimentarse y crear narrativas convenientes a ese buró minero internacional foráneo. En ese espacio, donde él se reunió con un grupo de comunicadores, él manifestó que el oro está jugando un ciclo contrario
a nivel económico a lo que juega la economía. Cuando la economía va en retroceso, el oro entonces empieza a aumentar de valor. Porque evidentemente, al haber toda esta crisis global que estamos padeciendo, pues los valores de las monedas que no están sustentados en el oro, entonces empiezan esos mercados a sufrir impactos muy negativos. Y entonces todas las economías, para poderse sostener, tienen que reacomodarse alrededor del preciado metal del oro y de otros, pero especialmente del oro. Entonces resulta ser que nuestro país, nuestro territorio, es uno de los principales, de las principales reservas de oro a nivel mundial. Actualmente, en la mina del Pueblo Viejo Cotuí, está en ejecución un proceso de extracción de oro por parte de Barrick Pueblo Viejo Dominicana Corporation. Entonces, lo que está aconteciendo actualmente es que en función de esas empresas que tienen el dominio del oro y que lograron concesiones no solamente en otro país, sino en otros países hermanos nuestros, latinoamericanos, y del mundo también, como en África, por ejemplo, lo que está sucediendo ahora es que esas empresas son las que trazan las líneas comunicacionales de los países donde ellos están actuando. Ellas trazan las líneas comunicacionales. Ellas saben cómo hacerlo. Entonces empiezan a incidir de una manera muy directa, ya descarada, yo diría, en los diferentes medios de comunicación, creando acercamientos, haciendo estrategias de relaciones públicas para mostrarles supuestamente al pueblo las bondades de la explotación minera, que le exhiben en cuanto al aspecto de la bonanza económica que las mismas producen a cada nación donde están actuando. Ellos lanzan su retórica, lanzan sus narrativas, mientras se ignoran cuáles son las consecuencias de esas operaciones con respecto a nuestro medio ambiente, en vista de que ciertamente estamos en una crisis económica, o más bien casi en una economía de guerra, precisamente por los diferentes conflictos que se están dando en diferentes partes del mundo. Pues entonces eso les permite a ellos, esas crisis que ellos mismos producen, que ellos mismos generan, les permite entonces construir una narrativa a las naciones que tenemos grandes recursos auríferos para que podamos replantearnos un modelo económico que pueda ser sostenible en estos tiempos de guerra y de crisis mundial. Y entonces, lo que le voy a contar ahora, no se lo va a contar ni el ministro de Energía y Minas, que debería de hacerlo, y tiene la responsabilidad constitucional de mantener al pueblo dominicano enterado, informado de todo lo que está aconteciendo en el mercado del oro a nivel de los mercados bursátiles. Es decir, qué está ocurriendo con el oro a nivel mundial y qué está pasando con las empresas que son propietarias de nuestra mina de oro, Pueblo Viejo Dominicana Corporation, que está operando en la provincia de Sánchez Ramírez, en el municipio de Cotuí, en el distrito municipal de Zambrana Bajo. Por ponerle, para empezar, el ejemplo de Pueblo Viejo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Esas empresas, ese burrón minero, que en una ocasión, hace algunos años recientes, advertimos que la crisis que ellos mismos han contribuido a producir en Haití, o más bien la crisis que se intentó generar entre el pueblo hermano de Haití y nuestro pueblo dominicano por el asunto de la zanja, que le llamaron la zanja de la discordia, era ciertamente, lo habíamos dicho ya, es decir, una estrategia de los tanques pensantes del Buró Minero Internacional
que precisamente estaban generando esa crisis para sacar ventajas de la misma y envolver sus verdaderas intenciones, que nada buenas son con respecto a nuestra soberanía territorial nacional. Si la perdemos, entonces no podemos tener patria, porque la patria es poseer tierra. Sin tierra no es posible sobrevivir, y esa es la amenaza que estamos viviendo en este tiempo. Un modelo agresivo, criminal, ecocida, enemigo del medio ambiente, de nuestros principales acuíferos, de la flora, la fauna, de las montañas, de los bosques. Y entonces, sin esa riqueza, sin esa riquísima biodiversidad, ¿cómo vamos a existir en estas tierras? ¿Cómo? Si yo le pregunto a esos expertos en proponer un modelo económico completamente minero, de extractivismo de esas riquezas, de esos metales preciados que tenemos en nuestro subsuelo, entonces, ¿cómo podemos vivir sin ríos, sin bosque, sin flora, sin fauna? ¿De qué vamos a vivir? Y si hay una economía de guerra a la vista que se está intensificando, entonces, ¿de qué producto vamos a depender? Si en una economía de guerra todo se bloquea, todo el flujo comercial se bloquea, se interrumpe, no fluye con normalidad, y entonces tendremos que vivir de lo que producimos. ¿Cómo vamos a producir? Con agua contaminada, con tierra que ya no existen porque han sido explotadas, porque se tienen que excavar kilómetros de profundidad para poder extraer esos minerales preciosos que ellos están persiguiendo extraer. Entonces, el sábado 27 de septiembre, en uno de los títulos fijos que ponemos siempre en los videos cortos de este canal, en el cual estamos narrando lo que ha sido nuestra lucha contra ese complejo minero extractivista a cielo abierto, aurífero, con el uso de cianuro. Estamos exhibiendo esas luchas, todo lo que hemos tenido que ir realizando para ir creando conciencia y resistiéndonos para que esta empresa continúe sus operaciones en nuestros suelos. Y ese video corto, uno de los videos cortos que subimos ese día, sábado 27 de septiembre, precisamente anunciamos que el CEO, es decir, el presidente de Barrick Mining, lo estoy diciendo en español, Barrick Mining, que se llama, ya no existe, en la función de CEO de la Barrick Mundial, de la Barrick Mining, Mark Bristow. Dijimos el sábado 27 de septiembre que él iba a renunciar. Y el lunes 29 de septiembre nos sorprendió la noticia, o más bien al mundo le sorprendió la noticia, que Mark Bristow, presidente de la Barrick Mining, anterior Barrick Gold, había renunciado de su puesto como CEO mundial de Barrick. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que estamos enfatizando? Estamos enfatizando que necesitamos comprender las razones de esa renuncia, comprender por qué se dan esos movimientos, que nosotros ya lo sabíamos y lo advertimos y lo transmitimos al público precisamente por medio de este recurso del canal que poseemos actualmente. Según las opiniones de los expertos en este tipo de temas de la industria minera aurífera, sorprendió el anuncio de la renuncia del presidente de la Barrick Mining, anterior Barrick Gold, y sorprendió al mundo precisamente porque no lo esperaban, porque él incluso en mayo de este mismo año había manifestado
que él se pensaba retirar en el año 2028. Y de repente, 2 días después de ese sábado 27 de septiembre del presente año 2025, de nosotros haber dicho que él renunciaría, renunció, o lo obligaron a renunciar. Entonces, esa empresa, Barrick Gold, en los tiempos de nuestra lucha, de nuestra resistencia intensa, antes de ocurrirme la encrucijada de salud que yo tuve que enfrentar y posteriormente trascender, es decir, ya nosotros estábamos diciendo que esa empresa Barrick Gold estaba quebrada, y lo estaba porque algunos proyectos que ellos tenían no les permitieron operarlo después de haber hecho grandes inversiones, porque tenían tanta certeza, tanta seguridad, tanta confianza que iban a operar. Entonces invirtieron una cantidad de dinero enorme dentro de su inversión de expansión y de asentamiento. Principalmente me refiero al proyecto minero Pascualama, que era un proyecto binacional, Chile-Argentino, que allí la Suprema Corte de Justicia de Chile paralizó el proyecto y no está operando en la actualidad, aunque ellos se siguen manejando con sus lobbies para intentar reabrirlo, reactivarlo. Entonces, desde ese tiempo, Barrick empezó a tener grandes pérdidas y a tambalear, y los mercados internacionales lo sabían, y ahí se empezaron a producir una serie de movimientos de migración de capitales de inversión para redefinir, o más bien recapitalizar la empresa. La única forma que encontró Barrick Gold de recapitalizarse, la encontró precisamente pues cediendo acciones que fue cediendo gradualmente por el conflicto legal, como lo había explicado anteriormente, que estaba sosteniendo Barrick Pueblo Viejo de Cotuí con mi persona, con este servidor. No se pueden hacer esas grandes inversiones, porque cuando las empresas tienen conflictos legales, no se pueden migrar recursos ni capitales. Prácticamente todas sus operaciones quedan neutralizadas de comercializar algunas de sus acciones. Entonces, a raíz de la sentencia que evacuó el Tribunal Constitucional Dominicano, favoreciendo a la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation, entonces empezaron los movimientos. Uno de esos movimientos fue la fusión que se estableció entre la empresa Barrick Gold y la Randgold. Estos movimientos que la empresa realizó fue precisamente a partir de la evacuación de la sentencia, fue precisamente la fusión que organizaron de la Barrick Gold y la Randgold. Y a partir de dicha fusión, entonces se cambió el nombre a la empresa Barrick Gold. Y por la fusión se quedó entonces Barrick Mining en lugar de Barrick Gold, que fue el resultado de la unión de las dos empresas mineras. Una empresa, la Randgold sudafricana, que justamente el CEO que renunció el pasado lunes 29 de septiembre, Mark Bristow, era el dueño de esa empresa minera, sudafricano, que había operado mucho tiempo en esa zona del continente africano, y habiendo operado allí, pues entonces tuvo conflictos con el gobierno, con los gobiernos de la Alianza del Sahel, de una manera muy particular con Malí, y Malí declaró una orden de prisión contra el presidente, el expresidente ahora actual, el expresidente de la Barrick Mining, llamado Mark Bristow, que nos visitó a nuestro país y fue recibido en nuestra nación, y se reunió con algunos medios, directores de medios y periodistas y líderes del periodismo dominicano, e interactuó con ellos y empujó, presionó por medio de su presencia para que le aprobaran los permisos que estaban pendientes de aprobación para la construcción de una nueva presa de cola. Una presa de cola esta que evidentemente se rechazó
completo, totalmente, que la construyeran en Monte Plata. El pueblo se lanzó a las calles y luego decidieron moverse justamente, no lo querían hacer directamente allí, porque ellos sabían que una nueva presa de cola en la misma zona es algo que no era sostenible ambientalmente. No es sostenible ambientalmente. La misma presencia de la empresa Barrick Gold va a ser sostenible entonces una nueva presa de cola casi una al lado de la otra, prácticamente. Es decir, dos bombas de tiempo presentes en el mismo lugar, amenazando toda la biodiversidad y la vida de las personas que allí habitan, y amenazando incluso a la misma nación dominicana, porque sería una catástrofe ambiental de marca mayor si existiese algún tipo de colapso de esas presas, discúlpenme, ante cualquier fenómeno climático o ante cualquier fenómeno de la naturaleza como movimiento sísmico o algún terremoto. ¿Quién puede predecir un terremoto? Nadie lo puede contener. La naturaleza sabe cómo actuar. Y cuando la naturaleza decide actuar, entonces todas esas construcciones que se han hecho que no debieron de hacerse, porque debieron pensarse en el riesgo que implicaba para una nación de 48.422 kilómetros de territorio solamente, que una presa de cola con todo ese veneno contenido pudiese colapsar. No importando eso, no importando las opiniones contrarias que había, que la apagaron en los diferentes medios de comunicación, como ahora mismo están apagando la voz de Paz Dominicana, que ha mantenido una lucha frontal con esa empresa y frontal con ese buró minero. Entonces, la renuncia de Mark Bristow como CEO mundial de la Barrick Mining, esa renuncia que se produjo 2 días después de nosotros haberla dicho que iba a renunciar, 2 días después, lo pueden verificar en la misma cuenta de este canal, en los videos cortos, y van a ver en los videos cortos que dice CEO de Barrick renunciará. Es decir, lo habíamos advertido, porque en el programa anterior que subimos en este canal, en nuestra participación anterior de este tipo, yo les dije que esa persona fue expulsada prácticamente, o más bien salió corriendo de Malí, y tenía órdenes de someterlo a la prisión, de llevarlo a prisión. Órdenes, precisamente porque sus prácticas no eran éticas, precisamente porque estaban haciendo cosas que contradecían el marco legal de esa nación. Entonces la Alianza del Sahel está ahora enfrentando esa minería voraz, destructiva y empobrecedora, porque no ha habido ninguna diferencia con esa presencia de todas esas grandes empresas mineras con respecto al nivel de crecimiento, progreso que hayan podido experimentar esas naciones empobrecidas de la Alianza del Sahel y de la mayor cantidad de países del África que han sido completamente colonizados, devastados, destruidos, perseguidos sin ningún tipo de escrúpulo a las personas que se han levantado valientemente para defender su soberanía, su territorio, y lo han perseguido, lo han aprisionado, lo han llevado a la cárcel y han hecho todo lo que han querido durante un tiempo. Pero ya el tiempo de ellos pasó, y el tiempo de ellos en África también pasó. Ahora hay un líder africano llamado Ibrahim Traoré, del país Burkina Faso, que nacionalizó el oro, y tiene ya soberanía sobre el oro, y la producción de oro ahora va directamente al beneficio de su pueblo, y se está empezando a ver el progreso. Lamentablemente, esto que estoy diciendo lo silencian
no le dan paso en los medios de comunicación, que ya no ejercen prensa, sino lo que ejercen una función de relaciones públicas de ese buró minero internacional, criminal, satánico, diabólico. Entonces, quiero decirle que la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation, que está en la Reserva Fiscal de Montenegro, es decir, en nuestra mina de oro, en nuestra mina de metales preciados de los dominicanos, esa empresa es compartida, tiene un 60% de acciones para la Barrick Gold cuando era Barrick Gold. Ahora es Barrick Mining, luego de la alianza de la Rand Gold de Mark Bristow, el ex CEO de Barrick Mining. Y tiene un 40% que era Placer Dome, pero que la compró la mina Newmont. La compraron, un 40% de acciones. Entonces, miren esto que pasó. Como dije, como así lo reseñaron, curiosamente, la renuncia del CEO mundial de Barrick Mining, Mark Bristow, coincidió con la renuncia de Tom Palmer, presidente de Newmont Mundial, el CEO mundial de Newmont. ¿Qué les parece? Es decir, renunció el mismo día, el lunes 29 de septiembre, renunció tanto Mark Bristow como CEO mundial de Barrick Mining, y también renunció su rival en cuanto a la industria del oro, su rival comercial, Tom Palmer. Entonces, pusieron la Barrick, en el caso de la Barrick Mining, que la antigua Barrick Gold, ellos fue de hecho inmediato. Es decir, que la renuncia inmediatamente fue ejecutada al instante. Él salió de su cargo y no pudo continuar en el cargo. ¿Qué habrá pasado allí? ¿Qué habrá sucedido que tuvo que irse rápidamente de esa posición? Porque en el caso de Newmont, ya en este año mismo, habían anunciado que iba a haber un cambio de presidencia. Y ciertamente Tom Palmer renunció, pero la renuncia va a ser ejecutada, aplicada a partir del 1 de enero del año 2026, el año que viene. Y quien la va a sustituir va a ser Natasha Biljoin. Es decir, una mujer que tiene mucho tiempo en la industria, con otras empresas mineras, y en la misma Newmont. Es decir, renunciaron los que son los CEO mundiales de los dueños de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, la empresa nuestra. Eso se produjo el lunes. Todos los portales de minería lo estaban ventilando. Sin embargo, en Dominicana, solamente el portal exclusivo del periodista del comunicador Roberto Cavada, en su portal, Roberto Cavada, fue quien lo reseñó. Reseñó la renuncia de Mark Bristow, no la de Natasha Biljoin, solamente la de Mark Bristow. A Mark Bristow lo va a suceder, ya lo sucedió en el cargo inmediatamente, Mark Hills, de la misma corporación, Barrick Mining. Entonces, no sé si ustedes me están comprendiendo. Ahora mismo, en nuestro país, hay una especie de cartel minero que tiene el control completo del establecimiento dominicano. Están a una. Porque la empresa Barrick Gold en su tiempo se encargó de hacer buenas alianzas con los diferentes sectores dominantes del país para poder operar a sus anchas, sin ningún tipo de restricción, para poder obtener los permisos necesarios e ir gradualmente como acomodando el Estado dominicano y las instituciones encargadas de crear un contrapeso a sus operaciones
vigilar porque dichas operaciones sean operaciones que practiquen una verdadera responsabilidad minera. Vuelvo y reitero, esos son los términos que ellos utilizan. Pero esa minería extractiva a cielo abierto con el uso de cianuro no es sostenible en un territorio que apenas somos una media isla, una isla compartida con el hermano Haití. Somos una pequeña isla. Muchas de esas inversiones que tienen esas grandes corporaciones la tienen en territorios continentales, apartadas completamente de las poblaciones, que si es sostenible desde el punto de vista de que no afecta sensiblemente, principalmente a los seres humanos, porque están a grande distancia de sus operaciones, pues entonces con mecanismos de vigilancia, con protocolos mineros que se establecen de seguridad, pues se puede contener un poco esa explotación tan agresiva. Pero ¿cómo es posible que en Dominicana exista una industria, una explotación, una industria aurífera que esté promoviendo una explotación minera tan agresiva, con las características de la que está operando actualmente en Pueblo Viejo, con la empresa Pueblo Viejo, el Zambrana Bajo, el distrito municipal de Cotuí, a 17 kilómetros del municipio cabecera Cotuí, de la provincia de Sánchez Ramírez, y apenas alrededor de aproximadamente 14 kilómetros de Maimón. ¿Cómo es posible? Y con comunidades aledañas alrededor de esa mina que lo separa solamente vallas. Se impusieron y no les importó. Tenemos todas las grabaciones, se las vamos a mostrar en todo el compendio que estamos elaborando para mostrarle al pueblo, dicho por los mismos seres que están padeciendo ese monstruo minero que está presente en nuestra isla, en nuestro pueblo, en nuestra nación dominicana, allí en Cotuí. Entonces, vimos recientemente, como le decía anteriormente, al ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echevarría, reunirse en una especie de espacio corporativo de medios de comunicación muy bien acomodado para ese tipo de personajes o de personeros, que se encuentra en un encuentro donde compartió todas las políticas mineras que intentan ejecutar. No solamente las mineras, las petroleras, pero voy a enfocar en lo minero solamente, donde habló de lo importante del oro, donde habló que en momentos de crisis el oro tiene una importancia fundamental para el sostenimiento económico. Todo eso puede ser verdad. Todo eso puede ser verdad para él y para lo que él representa. Pero no es verdad para la verdad misma ante lo que es la realidad. Porque lo que hemos tenido que padecer los dominicanos ya, con 12 años de operación continua de esa empresa, no podemos pensar que podemos durar ni un instante más con esas operaciones. No es posible que se pueda lograr eso. Pero ahora, ¿por qué razón fundamental ese ministro de Energía y Minas se está reuniendo con la prensa y está delineando una serie de estrategias comunicacionales de relaciones públicas para tratar de persuadir o crear una narrativa convincente de que la minería ahora mismo es la única salvación de nuestra economía? Y por eso el proyecto minero que ya lo tienen elaborado, ese proyecto minero hace declaratorias que no se corresponden con la misma investidura de un ministro de Energía y Minas. Es decir, le da poder a cualquier ministro de Energía y Minas y dice inicialmente en su artículo 2 que se declara de interés público la explotación minera en todo el territorio nacional. ¿Por qué dicen eso? Porque ya hay muchos proyectos que han sido, desde el tiempo de Hipólito Mejía, empezaron a empresas mineras de diferentes ámbitos del planeta Tierra a hacer presencia
en nuestro pueblo, en nuestro territorio. ¿No se recuerdan cuando el doctor Leonel Fernández Reina, cuando fungía como presidente constitucional de la República Dominicana, otorgó por medio primero a la Dirección de Minería muchos permisos de exploración minera? Ese es el preámbulo, o esa es la antesala para la explotación. ¿Y por qué se construyen muchas noticias del mismo ministro de Energía y Minas actual de este gobierno, ratificado de nuevo por el presidente Luis Abinader, de que la burocracia está deteniendo o está impidiendo que muchos proyectos de explotación minera sean ejecutados? ¿Qué les parece? Antes era imposible ante este pueblo pensar ni siquiera en la posibilidad de que la empresa Barrick Gold, en su tiempo, me estoy refiriendo del año 2009, cuando empezó a aflorar en el escenario público nacional dominicano, pudiese operar en nuestras tierras. Sin embargo, lo lograron. Ustedes saben a qué me refiero con que lo lograron. Lograron tumbarle el pulso a muchos, no solamente de las instituciones, muchos funcionarios de los gobiernos de ese tiempo, tanto de Leonel como de Danilo Medina, sino que le tumbaron el pulso a la resistencia. Muchas personas que tenían una gran reputación, que antes siempre se dieron a conocer incluso por la lucha social y por estar siempre acompañando al pueblo en sus diferentes reclamos y en todas sus luchas que emprendían por cualquier tipo de situación que estuvieran padeciendo, esas personas se dieron a conocer con eso. Ahora son funcionarios de este gobierno y no abren la boca para manifestarse en contra de lo que yo he definido, de lo que Paz Dominicana define como el mayor atentado y amenaza a la soberanía nacional. La mayor amenaza está en cierre, se está ejecutando y no lo podemos permitir, porque este pueblo no es de la clase política que se corrompió y se degradó, que fue comprada por el capital, por el oro corruptor y por esas grandes empresas. ¿Cómo es posible que una tierra llena de tanto heroísmo, de tanto sacrificio, de tanto martirio, va a sucumbir ante cualquier empresa foránea que venga, por poderosa que sea? No lo podemos permitir y no lo vamos a permitir. Hay muchas cosas que vienen para nuestro país. Ya empezó a dar el primer movimiento telúrico en esa industria minera que afecta directamente a nuestro pueblo. Se empezó a ver el lunes 29 de septiembre con la renuncia del CEO mundial de Barrick Mining, anterior Barrick Gold, Mark Bristow, y con la renuncia de Tom Palmer también, que tiene el 40% de la presidencia del CEO de Newmont, la empresa que tiene, les recuerdo, lo reitero, el 40% de Pueblo Viejo Dominicana Corporation, y Barrick Mining el 60%. ¿Por qué renunció el CEO? ¿Por qué se lo llevaron como si lo hubiese secuestrado, como si se lo hubiesen llevado preso, digo yo? Porque ya no era conveniente. Y los analistas, no obstante el oro esté en uno de sus mejores momentos, a nivel del precio, de cómo se está cotizando la onza de oro en la actualidad, no obstante eso, los analistas dicen de una manera muy diáfana y clara que están enfrentando graves problemas y grandes convulsiones las empresas mineras, porque han acumulado mucho mal, mucho daño, y va a existir una respuesta contundente. Vienen cambios. Saben que se está hablando mucho de inteligencia artificial. Hay muchos insumos que están en el subsuelo de la tierra, y aquí en Dominicana no todos los oros son los mismos.
no tienen la misma calidad ni las mismas características. El oro dominicano es el oro más valioso del mundo. Los minerales que tenemos nosotros, que incluso hay diamante, porque en el tiempo de Leonel, en su primer periodo, año 1996-2000, en el periódico ya desaparecido El Siglo, apareció una primera plana donde decía que la Falcon Bridge dominicano había encontrado una cantidad de yacimientos mineros importantes. Incluía oro, pero también incluía diamantes. Los diamantes de aquí no son iguales a los diamantes de otras partes del mundo. Y son muy necesarios para el desarrollo de eso que ellos quieren desarrollar. Porque nosotros estamos viviendo más en la oscuridad y en la mentira que en la verdad. Y a partir del mismo desconocimiento, de la misma ignorancia, es mucho más fácil dominarnos. Una ignorancia que no consiste en no saber leer y escribir, sino una ignorancia que consiste en haberse formado y educado en los sistemas educativos de ellos. Porque no hay educación en el sistema educativo que tenemos. Lo que hay es programación. No hay aprendizaje, lo que hay es estudio para programar a las mentes y crear un pensamiento uniforme que no le haga contrapeso a los intereses de los grupos dominantes. Es lo que siempre hemos tenido. La escuela es una especie, el modelo educativo que tenemos actualmente es una especie de milicia en la que vamos obligados a recibir instrucciones o programaciones y mucho conocimiento que ni siquiera lo necesitamos. Pero sí ellos quieren que estemos bien domesticados y que las mejores energías nuestras se consuman en que si o cuántos años, más de 16 años estudiando, aparte de todos los estudios que tenemos que hacer posteriormente. Me sorprende mucho que la nueva presidenta de Newmont, Natasha Bilchoin, estuvo también presente con una empresa minera que tiene sede en Londres, la angloamericana, que ellos en el tiempo de la colonización de África por parte de todos esos países europeos, que le estaban sustrayendo toda esa riqueza minera, esa empresa jugó un rol muy determinante. De ahí que vemos que luego de que Nelson Mandela, ese gran líder, saliera de la cárcel luego de 20 años de prisión, lo exhibieran como un trofeo, la corona inglesa. Esos intereses mineros de ese tiempo también modelaron la democracia en África. Por eso asesinaron a Omar Gaddafi de Libia, porque no era conveniente, porque alzó su voz por la unidad de todo el continente y para poderse liberar y librar de esa colonización y de ese sometimiento que le habían impuesto las naciones europeas, principalmente Gran Bretaña. Entonces, ustedes no van a ver estas palabras no las van a ver en ningún lugar de la prensa nacional. Pero la prensa nacional tiene que saber que no hay una unificación de la industria minera, que ellos mismos están sostenidos en bases muy débiles, porque ese aspecto de la minería aurífera en el que se está sosteniendo es el aspecto más débil, es el eslabón más débil de la cadena. Y ya, escuchen bien esto que les estoy diciendo, ya se activaron los fondos de salvación. Y ese 40% de Newmont responde a una etapa de adesentamiento que la misma empresa va a tener que asumir en todas las naciones, en todos los territorios donde ellos operaron. Y esta no va a ser la excepción. Le voy a vaticinar algo.
yo sé que no le va a gustar a la gente de Barrick Mining, porque Pueblo Viejo Dominicana Corporation siempre lo apuntamos como propietaria únicamente, como que los dueños son Barrick Gold, la antigua Barrick Gold que ahora es Barrick Mining, pero no es así. Hay un 40%, es decir, casi la mitad de acciones de la Newmont. Y esa Newmont, que tuvo que también salir, migrar hacia nosotros, hacia esta zona, porque lo están expulsando del continente africano, están como dicen, en libertad bajo palabra. Pueden operar bajo acuerdos previos, soterrados, que se han establecido, donde ellos van a tener que practicar o entrar en protocolo de cierre de aquellos yacimientos de oro, donde ellos son los que están operándolos, que sean inviable la continua operación de los mismos. Es decir, en media isla no va a ser posible continuar con esa explotación minera. Y Barrick Pueblo Viejo entrará en el protocolo de cierre. Sabemos que una mina no se puede abrir y cerrar así porque sí. Sí, muchas veces ya hay que terminar de explotar lo que está ahí, pero entrar en protocolo de cierre y anunciarlo formalmente va a impedir que la Reserva Fiscal de Neita, que está unida a otras reservas fiscales también del norte de Haití, ya no van a poder operar, porque la experiencia de Barrick en Cotuí no la podemos replicar. La experiencia infernal, devastadora, aniquiladora. Ellos quemaron nuestra constitución y actuaron como si no tuvieran régimen, porque los políticos corruptos, los políticos ambiciosos y codiciosos permitieron que estas tierras fueran mancilladas por esas empresas malignas. Y lo que quería decirle ahorita de esa empresa minera Anglo-América, me parece, si no sé muy bien cuál es, pero creo que es así que se llama, que tiene un triángulo, un triangulito, que el FBI, ese triangulito, los asoció, ese tipo de logos, tiene un triangulito como logo, lo asoció a la pedofilia, a un lenguaje de tráfico humano. ¿Qué les parece? Esos son los grandes capitales que están mancillando la tierra de Duarte, Sánchez, Mella y Luperón. Esos grandes capitales han osado en venir a nuestras tierras y han intentado y se están levantando en su soberbia demoníaca, sin control, contra el pueblo de las escrituras divinas en el centro de su escudo nacional, la dominicana. Llegó el momento de hacerles justicia, y habrá justicia no solamente para esas empresas, sino igualmente para todos los que se aliaron a la misma para producir el desastre ambiental que han producido en Cotuí. Es decir, esa nueva reestructuración de los CEOs de dos empresas mineras de las más poderosas del mundo, no, les está diciendo al establecimiento dominicano que lo que viene para ellos es imposible de detener. Me pueden impedir hablar a través de cualquier medio que ellos por el momento sean propietarios. Por el momento. Pero esos medios muy pronto van a pasar a ser controlados por el interés de la nación dominicana, por el pueblo glorioso de las Sagradas Escrituras en su escudo nacional. Porque ningún medio puede existir bajo conspiración
para dañar el interés de esta patria. Y se han asociado precisamente como una asociación de malhechores para que este pueblo permanezca dormido. Pero no va a depender ni del pueblo dominicano lo que va a acontecer. Porque cuando es Dios que habla, pues Dios sabe cómo ejecutar su justicia. Y esa justicia va a ser ejecutada con la determinación, la fiereza que la misma amerita que sea aplicada para que podamos limpiarnos de toda esa maldad y las futuras generaciones puedan estar preservadas, generaciones de ángeles, de seres refinados que van a estudiar esta época en la que nos encontramos y van a poner a cada quien en su justo lugar. Esos que se llaman ser políticos, que más bien son relacionadores públicos y propagandistas de esos capitales infernales que lo tienen a ellos dominado completamente y que lo financian a ellos. Aquí en este país, con la excepción del presidente Danilo Medina, que solamente habló en un discurso de que los contratos tenían que ser revisados porque el aspecto económico no era conveniente para la nación, de acuerdo a ese discurso histórico que pronunció él, que fue mucho para venir de un líder del sistema, pero ni siquiera él ni nadie de estos políticos han enfrentado esta maldad como han debido enfrentarla. Se degradaron completamente, se quisieron llenar los bolsillos de dinero y apostaron a la ignorancia y al empobrecimiento de un pueblo para usarlo solamente cada vez que necesitaban ratificarse cada 4 años o cada vez que hubiera elecciones, ya sea para las presidenciales o congresuales o municipales. Se acabó esa época. Hay un mundo nuevo resurgiendo y no hay forma de evitar lo que ya está arropando completamente a la isla entera dominico-haitiana. Esa presencia, para terminar, esa ratificación de las Naciones Unidas de una misión militar para Haití, que la están celebrando muchos del establecimiento dominicano y haitiano, que no crean ellos que las cosas van a salir como ellos piensan. Ahí se está jugando una política muy alta, muy sutil, que les va a dar en la cara a todos ellos. Muchas gracias y en otra ocasión nos volvemos a encontrar.